Bienvenidos a ¿Cuál es tu punto podcast? Un espacio donde exploramos temas que generan dudas, mitos y debates. Aquí hablamos sin filtros, cuestionamos lo que muchos dan por hecho y buscamos diferentes perspectivas para entender mejor el mundo que nos rodea. En cada episodio encontrarás conversaciones con expertos, experiencias personales y preguntas que quizás nunca te habías hecho. No se trata de quién tiene la razón, sino de ampliar la mente y encontrar tu propio punto. Hoy tenemos un tema que seguro te hará pensar, así que ponte cómodo y acompáñame en esta conversación. Vamos allá. Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy David Suárez y esto es un nuevo episodio de ¿Cuál es tu punto podcast? Hoy les doy la bienvenida a este episodio. Vamos a hablar un poquito acerca de marketing, inteligencia artificial y para eso tenemos a un man muy teso, un crack. Él dice que es un experto en apagar incendios y mierderos y cosas así por el estilo. Entonces dejemos que él mismo nos dé la introducción. David, bienvenido a ¿Cuál es tu punto podcast? ¿Cómo estás? Muchas gracias, David, por este espacio, tocayo. Nada, agradecido por esta invitación. Admiro mucho tu trabajo, esto te quería decir de entrada. Y de nuevo estoy muy feliz de estar acá. Parce, gracias a usted. Desde ya, no sabemos cómo vaya a salir esto, pero desde ya, gracias por tomarse el tiempo, por venir hasta acá, por querer hacer parte de este proyecto, por ayudarnos a crecer y por compartir un poco de todo lo que sabe con los que nos ve. Súper, no, agradecido y siempre dispuesto a servir. Bien, parce, ¿de dónde eres? ¿Qué haces acá? ¿A qué te dedicas? Yo soy de Medellín, tengo 28 años. Vale la pena pues como hacer la presentación formal, la ficha técnica. Eso. ¿Qué hago acá? Ayudo a emprendedores, marcas, negocios, empresas con sus estrategias de marketing digital en Estados Unidos y en Latinoamérica, puntualmente en Colombia, me desarrollo como consultor. Ok. eh, ¿Cómo es esto de apagar incendios? So, voy a contar primero dónde nace, Ok. que eso surgió a raíz de hace muchos años con un amigo que ya pues hoy no está presente. Estábamos en un entorno en donde navegar LinkedIn, que es una red social tan profesional, donde todo el mundo coloca sus cargos, sus títulos, colocan como sus especializaciones, sus MBA, sus doctorados, sus PhD. Nosotros un día estábamos chistando, estábamos pues como jodiendo, molestando. Cuando nos dimos cuenta, hey, nosotros cómo nos ponemos en LinkedIn porque estamos inundados de tanta información. Hay mucha gente que dice ser el putas de aguadas y a la final no, ¿cierto? Entonces yo dije, venga, nosotros hemos resuelto tantas cosas en tan poco tiempo que nos ha tocado vivir de todo. Situaciones sociales, políticas, gubernamentales, de todo tipo. Y hemos resuelto diferentes problemas. Y a la final de esa conversación salió como que nosotros somos especialistas en resolver mierderos y apagar incendios. Yo le dije a esa persona, yo mejor me voy a poner así. Yo realmente me creí el cuento desde ese momento, eso fue hace ya 6, 7 años aproximadamente. Y hasta el día de hoy creo que lo mantengo en su esencia y le hago mucho honor al nombre porque sigue siendo real y más vivo que nunca. Entonces, como que no quise escoger ningún título porque no lo Ajá. tengo y me quise quedar con eso porque es genuino, es auténtico, es original, es único y creo que me identifica bastante. Soy una persona que se caracteriza mucho por estar presente donde no me han llamado, resolviendo diferentes cosas que ni siquiera a veces sé, no conozco, no entiendo, y apagando incendios, ¿no? Como quien dice por ahí, soy un especialista en resolver mierderos y apagar Y incendios, apagar entonces ese es el incendios. título. Parce, para que vayamos dándole un poquito de dirección a este episodio, eh, ¿qué es eso del marketing? ¿Para qué sirve? ¿Desde cuándo se volvió usted marketero? ¿Cuándo le pusieron el título? ¿Cómo es esa vuelta? Yo llegué por accidente, yo tengo una pasión que es la música Ok. y también tengo otra que es el fútbol, pero yo tenía que decidir entre música o fútbol, con cuál de las dos me quedaba. Y por debajo, básicamente fue surgiendo como esa, no fue una pasión, no fue como, ay, me voy a dedicar a trabajar marketing, no sabía qué era eso. Yo llevo trabajando ya más de 15 años en la industria Ujú. y muchas veces
las idas a entrenar o en las idas a practicar con grupos, etcétera, donde vamos a tocar, a cantar, etcétera, llegábamos a un momento en el que a esto hay que llegarle a redes sociales, ¿cierto? En ese entonces, como 10, 15 años, no había absolutamente nada, hasta el MySpace, Hi-Fi, y un momento en el que yo tenía una audiencia en Twitter, cuando eso se llamaba pues Twitter, tenía muchos seguidores, 30.000 aproximadamente. Llega una agencia, me dice, hey, te vamos a pagar 2.500.000 pesos por hacer un post, una publicación como influenciador. Hace 15 años. Hace 15 años. Eso era tan platica buena. Muy buena plata. Yo estaba trabajando como community manager antes de que llegara esa oportunidad. Yo trabajo de los 13 años y estaba jalando y dándole y aprendiendo y conociendo mucho este mundo, pero no sabía que se podía vivir de eso en ese entonces, ¿cierto? Llega esta marca, esta agencia, me dice, venga, vamos a dar 2.500.000. Y yo, bueno, listo. Como influenciador, ¿qué es esa vaina? ¿Con qué se come? Y ahí me pusieron junto con otros locutores de radio. Resulta que los influenciadores en ese entonces eran los influenciadores eran los locutores de radio. Y yo, bueno, listo, todo bien. Desde ahí fue que se me prendió la chispa, porque yo venía trabajando como community manager de un bar, de una discoteca en Medellín, pero era cosas como muy tranquilas, muy normales. Gestionar la reserva, los cumpleaños, felicitar a las personas en el muro de Facebook. Llega esa oportunidad, yo dije, ok, puedo construir una vida paralela acá. Y ahí fue que nació mi carrera como creador de contenidos, pero también se desarrolló otra carrera como voy a tocar todas las aristas de marketing hasta donde se pueda. Y ahí fui aprendiendo de un mundo del otro, tanto la creación de contenidos como también de la gestión de redes sociales para marcas. Entonces tenía dos lados, gestionar mis redes sociales para poder comunicar lo que las marcas querían decir y gestionar las redes sociales de los negocios para comunicar lo que ellos querían decir. Si tuviéramos la necesidad, bueno, la comunidad de nosotros, yo sé que nos ven tanto emprendedores, empresarios o la persona del común, la señora que está en este momento trapeando su casa, el pelado que está en el colegio tal vez. ¿Cómo le podemos decir qué es el marketing y para qué es? En Plastilina yo siempre le trato de explicar a las personas, a mis estudiantes, que el arte de marketing consiste en contar cómo estás haciendo lo que estás haciendo. Y muchas veces caemos en la mentira o en el error de que es que no se trata de lo que haces, ¿cierto? Porque muchas personas están enfrascadas en lo que hacen. Entonces tienen sus negocios, tienen sus emprendimientos, tienen sus ideas, pero se quedan ahí. Y lo bonito de marketing es contar la historia de cómo estás haciendo lo que estás haciendo, ¿cierto? Entonces ahí nace esa narrativa venga, voy a crear un storytelling, voy a contar una historia, voy a desarrollar este problema que yo encontré y que va mucho más allá de la solución del problema que estás tratando de resolver. Entonces, cuando yo le enseño a una persona qué es marketing existe antes, durante y después de un producto, una idea, de un servicio, ¿sí? Porque existe de antes de la concepción de un producto o un servicio, existe durante el desarrollo de esa idea y existe inclusive después de que esa idea o ese producto o ese emprendimiento ya esté listo, porque hay que seguirlo alimentando. Pero es básicamente cómo le cuentas tu historia a la gente de lo que estás haciendo y cómo lo promueves y lo promocionas en las diferentes formas que hoy existen. Entonces es un conjunto de acciones que componen la visibilización de lo que haces. El concepto suena muy a empresas, muy a empresarios, a marcas grandes, pero también se puede trabajar, se puede hacer marketing para marcas pequeñas, para un emprendedor, se puede hacer marketing para un supermercado, se puede hacer marketing para una marca personal o solamente hablamos de marketing cuando hablamos de Coca-Cola, de Facebook, de Google. Si yo te pregunto dónde venden la leche más barata, ¿tú qué me dirías? ¿En la tienda? ¿En cuál? Ah, ok. Entonces existe el voz a voz y en el voz a voz hay un arte que también es una de las técnicas que es muy funcional. De hecho, para mí el voz a voz es una de las estrategias más efectivas que hoy tenemos en la industria, tanto como para empresas corporativas como para pequeños y medianos emprendedores. El voz a voz es lo suficientemente fuerte como para lograr que un emprendedor pueda crear y construir todo un imperio a base de un solo mensaje, con una comunidad, sin mucha cosa, sin mucha estrategia, sin mucha estructura. El voz a voz es hermoso porque el voz a voz permite crear ese teléfono que muchas veces está roto, pero que en ese teléfono roto que ya sabemos cómo funciona, va de persona en persona. Entonces, de voz a voz en voz a voz,
voy llegando a más posibilidades, a más personas, a más espacios, a más lugares. Y para mí es súper fundamental que hoy lo tengamos claro de que sí se puede hacer marketing para un emprendimiento, un negocio pequeño o mediano a través de ese tipo de estrategias. Existe otra como los referidos. Los referidos también funcionan muy bien y los referidos empiezan a combinar estrategias de voz a voz y reconocimiento y posicionamiento de marca a nivel local. Ese modelo de referidos lo ve uno muy común en el networking, las empresas que hacen networking, hacen como, pues aplican muy bien este modelo de referidos para crecer su red de mercadeo, es la palabra. Sobre todo porque le dan la oportunidad a las personas de generar un ingreso adicional. Entonces, con los referidos, las personas se motivan mucho más a vender cosas que no necesariamente tuvieron que haber construido. Si yo quiero revender un curso que yo no hice, que yo no grabé y que yo no necesariamente pensé al principio, pero que me pareció muy bueno y tengo la posibilidad de ganar un ingreso extra, lo puedo hacer. Pero si soy un dueño de negocio y necesito estrategias mucho más efectivas para lograr que más personas vengan a mi negocio, a mi local y me compren más, yo soy capaz de decirle a las personas que ya me compran frecuentemente todos los días o que vienen todas las semanas y decirles, hey, si me traes un amigo mañana nuevo, yo te doy este descuento o te doy este beneficio o te doy esta comisión o te doy este referido. Entonces la persona se motiva mucho más. Y hay muchas formas de hacerlo posible, ¿no? Normalmente la persona se deja brillar, se deja sorprender por ese tipo de prácticas, entonces se motiva mucho más si sabes que vas a recibir en el mercado que haga el día de mañana por llevar a otra persona nueva a ese supermercado, vas a recibir un descuento de 10, 15, $20, Claro. ¿por qué no hacer? De ese resolver mierderos a diario bueno, digamos que te enfrentas o por lo menos desarrollas todos los días tus actividades, ¿cuándo ha sido un mierdero que has desarrollado? Me imagino que todos desde el marketing, pero ¿cuál ha sido ese que tú digas, vea, esto fue definitivamente así? Me pasa más que todo en los eventos, que los eventos suelen ser maratones. Tú te preparas todo un año para ejecutar un minuto o una hora. Al mejor estilo de los deportistas de alto rendimiento. Usain Bolt. Ajá. El man básicamente se prepara todo el año para correr 7 segundos y para correr los mejores 7 segundos de su vida. Conmigo creo que es igual o creo que en el entorno es exactamente igual. Tú preparas proyectos, reuniones, citas para hacer un pitch de 1 minuto, 3 minutos. Y en los eventos me ha tocado mucho ese mierdero, ese incendio de estar todo el tiempo apagando, 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 resolviendo cosas. Una vez en una empresa que tuvimos un evento de 30.000 personas y se nos apagó, o sea, básicamente se nos cayó la logística, nos tocó migrar a Zoom porque la logística no dio para sostener a las 30.000 personas y no sabíamos cómo hacerlo en caliente, o sea, estaba todo muy, teníamos que reaccionar, teníamos que resolver. Y es un entorno en donde estás todo el tiempo acompañado del estrés, entonces el estrés te está diciendo, Ajá. hágale, hágale que yo lo estoy viendo. Y es esa presión que uno siente como de, que pasa lo mismo como cuando uno se enoja Ajá. uno resuelve y hace las cosas. Entonces, de ese tipo de situaciones más que todo me tocan eventos, eso virtual y presencial. No llegó el invitado, se retrasó, canceló, eh, nos quedó mal, temas reputacionales, cómo respondemos. Me ha tocado situaciones muy críticas en donde nos toca comunicar un tema de accidente, un tema que, el tema reputacional, el tema de comunicación de crisis reputacional es de los más difíciles. Entonces, cuando hay un accidente toca tener mucha minucia con lo que uno va a elegir las palabras, es muy importante la forma en la que las usas. Entonces, me apasiona mucho esa filología que llaman, que es como le das ese significado a cada palabra que tú usas. Entonces, por una sola palabra mala que tú puedes utilizar, la otra persona puede entender algo completamente diferente y distinto. Y ahí ya se forma otro teléfono roto, otra crisis reputacional y otro mierdero más grande. Por querer apagar o por querer hacer bonito, terminan haciendo el feo. Entonces, y ya otros mierderos más chiquitos como temas de situaciones de bloqueos. Me ha tocado los bloqueos de algunas cuentas de marcas también importantes en la industria que las han desbloqueado. Las hemos desbloqueado junto con diferentes equipos y personas y aliados y partners que tengo. Entonces, es también en ese ir y venir de apagar incendios. Cuando tú vas a apagar un incendio, tú no vas solo. Eso. Tú no vas solo, tú tienes la manguera y detrás está un montón de gente, pero uno es el que lidera.
Y detrás de la manguera que yo tengo para apagar incendios, tengo un montón de gente muy tesa, que está capacitada, inclusive que es mucho más tesa que yo, pero que confía en que yo voy a ser su primera línea de fuego, ¿cierto? El cortafuegos, ese filtro de yo me quemo por usted, pero estoy ahí para que usted me defienda. Y esas personas son las que eventualmente me han ayudado a resolver cuando a mí ya no me da. Entonces hemos resuelto unas cosas muy significativas que la verdad uno dice, venga, yo me le quito el sombrero. em, y eso a nivel interno, externo. Te pongo un ejemplo muy sencillo de lo que me pasa en el día a día, con los equipos que trabajo, con las personas con las que colaboro. Hace una semana estuvimos en una situación con un cliente, le robaron su dominio, Ok. de su sitio web no se renovó y es el activo más importante que tiene un dueño de negocio. Y que te lo roben, que te lo quiten y que uno esté detrás de esa administración, de esa gestión, es como cómo le comunico al cliente que le roban el dominio, pero que yo estoy a cargo del dominio. O sea, cómo le digo que le robaron, pero que no, que me robaron Ay, fue a mí. parce. Entonces, y esa persona vino a mí y vino con el caos emocional que todos traemos, que no está mal. Entonces ahí es muy importante mantener la calma. Y yo dije, ok, no es tan grave, yo mantengamos la calma, ¿qué se puede hacer? Si se puede resolver, bien, si no se puede resolver, también bien. Pero es la técnica de vamos a bajar un poquito, vamos a ver la situación desde todos los ángulos posibles y porque esa persona que está asustada no tiene la posibilidad de ver todos los espacios, todos los puntos de vista, entonces yo trato de calmarla, yo dije, no se preocupe, venga, yo hablo las cosas, porque yo no soy el que estoy ejecutando en ese momento. A la persona fue la que le sucedió, simplemente vino a mí a poner una queja y no sabía cómo decirle al cliente. Entonces yo, venga, yo lo cuido, yo lo protejo, vamos al cliente los dos junticos, cogidos de la mano y vamos a apagar ese incendio juntos. Entonces la persona le da la tranquilidad de que yo voy a estar ahí para resolver, pero también estoy ahí para ayudar a apagar un incendio que no necesariamente tiene que ser caótico o que a lo mejor es caótico en tu cabeza, pero en la realidad es algo chiquito. Y se resolvió evidentemente, el cliente, claro, estuvo asustado, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo llego a resolver problemas con las posibles soluciones, de una vez en el bolsillo, Ok. porque no me sirve de nada señalar o que me señalen el problema, como que sí, pasó esto y yo, bueno, y entonces. Mencionas algo muy importante y eso aplica para todos los escenarios posibles y es que si bien eres especialista en apagar incendios, no lo haces solo. Hay un equipo que te respalda y me gusta mucho como lo planteas. Si tú eres la primera línea de juego detrás, viene un equipo, unas personas que sustentan o soportan el trabajo que estás haciendo en primera línea. Eh, Hablemos un poquito de cómo un equipo se consolida primero para sacar, bien sea una marca adelante, cómo un equipo o qué tanta importancia tiene precisamente ese equipo a la hora de desarrollar una marca, un proyecto. Yo tengo una forma de trabajo en donde me gusta poner en modo supervivencia a la gente y es suéltelo, láncelo a nadar para que vea hasta dónde puede aguantar. Y ahí me doy cuenta, evidentemente, de las habilidades de esa persona. Es como no me cuente lo que hay en su cabeza, lo que tiene planeado, lo que tiene pensado. No, cuénteme lo que está haciendo en una situación de estas. Yo lo pongo a resolver este problema y ahí es donde yo miro la esencia. Normalmente hay algo muy bonito y es que solamente en los momentos de incertidumbre el ser humano es donde realmente muestra quién es, cómo es y muestra su esencia de forma transparente. Entonces me gusta bajar esa incertidumbre a tantas personas como sea posible, eventualmente a las personas con las que trabajo, porque en esa incertidumbre a las que yo los lanzo, como quien dice, me lanzo a los lobos. A veces puede llegar a ser bueno, a veces puede llegar a ser malo, pero a mí me filtra mucho la persona que tiene la capacidad de resolver o la que tiene potencial o me muestra en esencia sus habilidades y quién realmente es, ¿sí? Y eventualmente en esos espacios donde yo me doy cuenta, la persona es individualista, la persona sabe jugar en equipo, la persona vela por conveniencia, por sus intereses propios, vela por resolver o ayudar a los demás. Normalmente ahí ya no existen filtros porque cuando una persona está en incertidumbre, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, todo el mundo te está viendo. Cualquier cosa que tú hagas puede afectar o puede ayudar. Entonces, eso me ayuda bastante a tener como un filtro súper interesante de la esencia de las personas y saber hasta dónde puede aguantar esa persona, con qué capacidad de carga puede llevar ese problema y qué tanto puede soportar o qué tan sensible es. Porque, como quien dice, o sea, si yo sé que le meto mucho la mano al fuego, ¿hasta dónde voy
y hasta dónde yo llego, ¿sí? Entonces trato de hacer lo mismo con las personas, de arrojarlas un poco al fuego para ver hasta, entonces como quien dice por ahí, hay que quemarse un poquito para entender. David, si bien tenés un equipo para desarrollar o ponerte de frente al marketing y apagar los incendios, como tú bien los llamas, hay unas herramientas eh, para poder atender el caso, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas que tú mantienes a primera mano o cuáles son las que más te han funcionado precisamente pues para hacer tu trabajo? Te diría que es mentira si yo te digo que es Slack, porque es que a veces la gente cuando pregunta ese tipo de cosas como cuál es la herramienta, pensamos en cuál es la mejor herramienta, pero no necesariamente la más simple. A mi WhatsApp me resuelve todo lo que yo tengo que hacer en un segundo, pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces no es la herramienta, sino el uso que uno le da o quién está detrás para hacer. Entonces, en mi día a día, con clientes, con equipos, con personas, WhatsApp es el medio de comunicación más efectivo que hemos encontrado para hacerlo posible. Pero es una forma de comunicación. Entonces tenemos una forma de comunicación, una forma de trabajo. La forma de trabajo es, ok, ¿cuáles son los modos operantes? Y es el éxito le gusta la velocidad, entonces nos movemos con velocidad cuando hay una propuesta, cuando hay un error, cuando hay un mierdero, cuando hay un caos. Am, y el modo de trabajo y luego el espacio de trabajo, donde vamos a operar este proyecto. En Trello, que es una herramienta súper espectacular que ayuda a cualquier persona a gestionar sus tareas en tarjetas, ¿sí? En Drive, que eventualmente siento que todos deberíamos desarrollar esas habilidades de ofimática, particularmente en herramientas tan simples como las tiene Google. Entonces hacemos muchas cosas en documentos y luego nos apoyamos de inteligencia artificial. Pero una forma de comunicación, una forma de trabajo, un espacio de trabajo, ¿sí? Que sea sano, seguro. Y luego cómo complementamos con inteligencia artificial herramientas externas que nos ayuden a automatizar esos procesos repetitivos y que en cierto modo diga, ok, estoy cansado de hacer esto, entonces ya lo tengo listo. ¿Cómo hago, cómo yo implemento otras herramientas que son más robustas, que son mucho mejores, para yo no tener que estar haciendo lo mismo? Enviar correos, enviar notificaciones, adjuntar presentaciones, ese tipo de cosas. Y yo tengo una filosofía y es en el modo de trabajo el manténgalo simple. Porque no se trata de tener la herramienta más robusta, la más avanzada. Mira, hay equipos, hay marcas que tienen las mejores herramientas, los mejores equipos de trabajo, todos los presupuestos y no lo logran. Ujú. Ni así lo logran. Porque no se trata mucho de la herramienta, sino del proceso que tú construyes para llegar hasta allá. La herramienta para mí es lo último. Siempre lo último, esto lo aprendí mucho en el camino. Ok, bueno, dos cosas. La primera, mencionas que mantenga lo simple. Y esto también siento que resuena conmigo porque ahora que entraste al estudio dijiste, oh, bacano, chévere. Pero hay gente allá afuera que ha querido iniciar un podcast y siento yo, porque me lo han comunicado, que tienen de pronto la errónea idea de que necesitan una mega estructura, un super conjunto de equipos para desarrollar el podcast. Y yo siempre digo esto, mi primer episodio se grabó, pues los primeros episodios se grabaron con un teléfono y no había luces, no había nada, era muy, muy básico. Entonces siempre es como más importante como la acción, ¿no? Darle, empezar a hacerlo, empezar a hacerlo. Y luego mencionas también lo de la inteligencia artificial. ¿Qué importancia, qué tanto peso tiene la inteligencia artificial en su trabajo o qué tanto se apoyan en inteligencia artificial? Yo mientras menos tenga que utilizar inteligencia artificial, mejor. Ok, Y suena contraproducente, ¿no? sí. Pero también lo he sido mucho con marketing. Porque para mí, te lo pongo así, siempre que me llegan personas con problemas o empresas que me dicen, tengo un problema de marketing, eventualmente no es un problema de marketing. La gran mayoría de los problemas de marketing de un negocio no son problemas de marketing, son problemas de negocio. Problemas de sociedades, problemas de estructura, problemas de estrategia, problemas de procesos. Marketing es simplemente es un multiplicador de lo que tú ya eres o tú ya haces. Entonces, si me llegas con un montón de problemas, marketing va a multiplicar esos problemas. Ok, Inteligencia artificial es exactamente lo mismo. Uno por default, uno ya está predispuesto a complicarse la vida. La inteligencia artificial simplemente es un multiplicador de lo que tú ya eres, es un apoyo.
Entonces, si tú haces las cosas mal, la inteligencia artificial va a ayudarte a hacer las cosas peor. Si tú ya haces las cosas bien, la inteligencia artificial va a ayudarte a hacer las cosas mucho mejor. Entonces, trato en mi día a día de utilizar, en lugar de inteligencia artificial, utilizar inteligencia artesanal, que Ok. para mí es mucho más, venga, como el día de mañana si todo esto se acaba, si no hay internet, ¿qué le queda a uno? Porque no puedo crear esa dependencia a una herramienta porque simplemente me hace la vida mucho más fácil. Mi vida ya tiene que ser mucho más fácil para cuando ya llegue esa herramienta. Hace poquito, bueno, hace un par de días estuve en un taller que dictaste y me quedó resonando algo y era el proceso de escribir. ¿Por qué es tan diferente escribir en el teclado a escribir manualmente? ¿Qué pasa en mi cerebro cuando eso sucede? Y ¿por qué te pregunto esto? Porque es que resulta que venimos, ahorita está el auge de la IA, entonces todo decía, pero estamos descargando mucho, le estamos dejando mucho a la IA y nos estamos eliminando nosotros mismos del mapa, ¿o qué está sucediendo? La IA simplemente está eliminando a las personas que no quieren, no pueden o no están dispuestas a integrar en sus vidas. Siento que sí va a haber un reemplazo, pero solamente un reemplazo de persona a persona, que la diferencia va a ser súper abismal entre quien sepa utilizarlo o por lo menos medio implementarlo a quien no. Y eso se va a ver en unos años reflejando en un negocio. Mm, a nivel de escritura, los seres humanos, pues a nivel cerebral tenemos mucha capacidad. Hay una frase por ahí, investigaciones que dicen que uno ni siquiera utiliza el 20% de la capacidad cerebral. Entonces, estas herramientas o estos apoyos antes nos vuelven mucho más perezosos. Y eventualmente la gente ya está muy mal acostumbrada a todo el tiempo estar tipeando, no escribiendo, ¿sí? Entonces se vuelve muy diferente en el lóbulo, creo que es el frontal. Cuando tú escribes a puño y letra en un papel, cuando tú bajas una idea a puño y letra en el papel, a cuando simplemente la tipeas. ¿Sí? Hay un bloqueo mental que hace que se activen ciertas zonas de tu cerebro cuando haces ciertas cosas de una manera y cuando haces ciertas cosas de otra forma. Entonces, no sé si te ha pasado alguna vez que has querido responderle a alguien, no sabes cómo, pero pasan las horas y al final del día o inclusive a los 2 o 3 días te llega esa respuesta mágica a tu cerebro y dices, "Jue madre, ¿yo por qué no le respondí esto a esa persona?" Y ya, por allá ya pasó la discusión, ya pasó Sí, la pelea, total, todo, pero total. entonces, entonces tu cerebro está en un lugar en donde no encuentra eso, y a veces va a lugares donde está muy sobresaturado y hay que vaciar, y eso se logra haciendo cosas diferentes como la escritura, la pintura, cosas creativas, la música ayuda bastante, el deporte también ayuda mucho. Normalmente las personas cuando están haciendo deporte, cuando están en el gimnasio, liberan mucha carga, mucha tensión, no solamente física, sino mental. Entonces reflexionan. Hay personas que cuando escriben, sueltan. Mi forma de terapia ha sido la escritura y gracias a eso es quien soy, lo que soy ahora. Como le mencioné ahorita, la IA se está tomando, más que el mundo, yo siento que la IA está teniendo su momento viral, está teniendo su momento como arriba. Pero siento yo, y es una opinión, y es una concepción muy personal, que el mundo viene trabajando con IA hace muchos años, muchísimos años. ¿Desde cuándo cree usted, en su opinión personal y desde su experiencia, que el mundo empezó a usar IA? Porque, a ver, yo puedo parecer tonto acá en este momento, pero yo diría que desde no sé, cuando el Wi-Fi, desde por allá, desde, no, cuando ponías una, bueno, eso, no es, eso es más bien programación, cuando en el computador ponías una fórmula, eso es como programación, pero, pero no sé, desde que tú puedes poner, cambiarle una imagen en un computador, cosas desde por allá, siento yo, no sé en su concepto desde cuándo. Yo le pondría el de 2000, 2001, 2002 aproximadamente. Y a ver, y hay empresas que hoy no son tan visibles que uno creería como qué pasó, pero empresas como IBM son de las primeras en comenzar a implementar ese tipo de soluciones a nivel global y de forma pública, ¿no? Porque internamente las empresas Ujú. jugaron mucho tiempo con esto, Oracle, Microsoft. Mm,
pero yo sí siento que, claro, desde hace muchos años, solo que se volvió tan natural o tan del común que ya es como, ya no le tenemos miedo a esto, ya podemos bajarlo a que cualquiera lo pueda utilizar. Y aún así sigue habiendo más miedo porque hoy estamos expuestos a que podamos entrar en un mundo sin reglas con inteligencia artificial. Entonces, estos experimentos a veces se pueden salir de control. Pero sí siento que llevamos experimentando con esto ya muchos años. O sea, esto no es de, lo que tú decías, esto no es de hace 5 o 10 años, Ujú. ya va para más. Yo le diría que esos 20 añitos aproximadamente. Solo que se hacía de forma discreta para que cuando fuera a salir al público ya las empresas ya pudieran mantener la calma y no llegar a algo que los desconcertara y decir cómo se hace esto y cómo se resuelve esto. No. Entonces ya escribieron el playbook, el manual de juego de cómo se hace, qué hacer y qué no hacer en caso de. Ya podemos comunicar y contarle al mundo, ¿sí?, que esto existe y que esto es una herramienta para construir más humanidad. El Internet es un gran invento. Blockchain dicen que fue como el segundo o tercer gran invento. Y ahorita llega inteligencia artificial que está posicionándose ahí. Está como en ese hype, en esa ola. Mm, y como yo lo veo, yo estaría fascinado y encantado de que las personas ya no tuvieran que trabajar más. En mi concepción personal, yo sería fascinado con que todo el mundo tuviera más tiempo para sus hijos, para su familia, para sus amigos, para hacer las cosas que eventualmente ya hoy estamos dedicados completamente. Y qué rico tener que llegar a ese momento en donde, ok, ya no lo tengo que hacer yo, ya lo hace un modelo de IA, o ya lo hace mi robot o un avatar, o ya lo hace otra persona por mí que es otro yo, entrenado con mis habilidades, con mi esencia, con mi forma y modo de trabajo, y ya tengo más espacio para vivir, para viajar, para afuera hay un mundo inimaginable y que no lo estoy viendo porque estoy encerrado tecleando y testeando y mirando cómo hacer más plata, pero no utilizo lo que tengo a mi alrededor. Entonces, yo lo veo mucho, mucho así. Mm, no se trata de reemplazar a la otra persona, se trata de reemplazar lo que uno ya no quiere hacer, ¿sí? Ok, ese concepto es muy diferente a lo que de pronto afuera podemos pensar, ¿no? Porque está la concepción o la idea que ahorita todo el mundo cree que la IA está reemplazando personas. Pero no es tanto eso. Lo planteas de una forma muy interesante. Es cambiar lo que yo ya no quiero hacer. Se podría creer o pensar de que la IA está en su momento, llegó en un muy buen momento, pero nosotros, afuera, el común denominador de la gente, ¿estaba preparado o está preparado para recibir la IA? ¿O siente usted que de pronto esto está haciendo choque pues en el común denominador? Es algo que no, uno nunca está preparado, jamás, 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 jamás. Mm, siento que nunca estuvimos preparados, nunca vamos a estar lo suficientemente preparados, pero sí vamos a estar dispuestos, sí, sí tenemos la posibilidad y la oportunidad de estar dispuestos a recibir, a aprender, a compartir, a comunicar, a construir. Y eso va a marcar la parada y la línea, la delgada línea. Justamente ayer leí un post de alguien en LinkedIn que decía como, me va muy mal en inglés, yo soy nivel C1, etcétera, etcétera. Recomiéndenme cosas. Y yo leía los comentarios y en ningún comentario, lo que yo leí fueron como 60 comentarios, ningún comentario leí inteligencia artificial, en ninguno. Todo el mundo le decía a la persona, lee libros en inglés, pon películas en inglés, vete a viajar a Estados Unidos, ten otro trabajo, cuantas soluciones usted imaginara, pero en ningún comentario leí inteligencia artificial y yo le dije, pero ¿y por qué? O sea, ¿qué, es miedo? ¿Es disposición o es preparación? ¿Qué es? Yo dije, yo lo único que le dije es, usted necesita resolver ese problema pronto de forma ágil y sencilla y manteniéndolo simple. Utilice inteligencia artificial. Utilice inteligencia artificial en reuniones para traducir llamadas con quien se quiera comunicar al otro lado del mundo. Utilice inteligencia artificial para practicar en el modo voz. Hoy lo tienen, hoy lo tenemos, ya lo tenemos. Utilice inteligencia artificial para practicar sin tener que pagar un grupo de estudiantes o con un profesor. Entonces, volvemos a lo mismo, es un multiplicador de lo que tú ya eres o tú ya haces. Ujú. Y viene a reemplazar la forma en la que tú haces las cosas, no a las personas que hacen las cosas. Entonces, depende mucho de elegir cuál es el difícil que tú vas a elegir. Tú eliges el difícil. Y siento que a veces tenemos ese miedo de no la uso
porque tengo miedo a que finalmente entonces yo me quedo sin trabajo, me quede sin saber qué hacer, porque estoy tan acostumbrado durante 10, 15, 20 años a hacer lo mismo que cuando ya no lo tengo, y eso me ha pasado muchas veces. Yo sufro más por la ansiedad de no hacer nada que de hacer algo, de estar quieto. Quieto. Y a veces tenemos esa concepción, o por lo menos siento yo que el mercado tiene mucho ese miedo de no lo voy a implementar tan a profundidad porque ¿qué pasa entonces el día que yo me quede sin hacer nada? ¿Sí? Tengo miedo a que me van a despedir, o tengo miedo a que ya no tengo nada más que hacer, o tengo miedo de no saber qué hacer, de irme a vivir afuera a un mundo que no sé qué está pasando, ¿cierto? Entonces, eso, la pregunta creería yo es, ¿estamos dispuestos a aprender, a preparar, a construir, a implementar? Porque preparados no estamos. Yo no Ok. siento que estamos preparados y es muy difícil decirle a la persona que, o sea, que le diga a uno es que yo me las sé todas. Ni siquiera lo que yo sé hoy ya me sirve para ahorita más tarde, al finalizar el día, porque antes era lo que yo sabía hoy, ya no me sirve para mañana. Ya hoy con inteligencia artificial es lo que yo sé hoy, ya eso cambia en 2 segundos. La IA obviamente está revolucionando todos los campos, sea el que sea. Salud, deporte, la ciencia, todo. ¿Cómo ha sido ese cambio del marketing desde la IA? ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Fue muy abrupta o sencillamente fue una ayuda que llegó o algo que necesitaba realmente el marketing? Creatividad y estrategia son las dos cosas que van a primar más ahorita en los próximos años dentro del mundo de marketing. Las cosas que más van a valer, la creatividad de las personas y la estrategia, porque es algo que la inteligencia artificial no le va a llegar hasta allá. La forma creativa en la que se construyen anuncios, la forma estratégica en la que se planean campañas, la forma creativa en la que se ejecutan piezas gráficas, la forma estratégica en la que se elabora un plan de mercadeo y marketing basado en negocio. La inteligencia artificial en marketing ha ido por etapas, por fases. Primero fue una etapa muy pobre, porque eventualmente siempre llegó por un lado en donde buscaba sopesar la parte de diseño. Entonces, si tú ves, es difícil, al principio era difícil encontrar herramientas de inteligencia artificial para marketing, porque eventualmente uno veía herramientas de diseño. Luego están las de medición, ¿sí? Que ya entonces es otra capa mucho más arriba, es ya no solamente lo estoy implementando en el diseño, sino en la medición, en la analítica, en las métricas de yo leer toda esta data que me está llegando de un usuario, de un negocio, de un cliente, de un prospecto, de una venta, de un informe. Entonces, en diseño, en análisis y medición, y luego ahorita está en la ejecución, ¿cierto? En la escritura de posts, en copywriting, en la realización de piezas, en la ejecución de cosas muy tácticas, muy específicas. Pero siento que al final, con inteligencia artificial dentro de marketing, aún falta demasiado. Falta demasiado en estrategia y falta demasiado en creatividad, porque no le va a llegar hasta allá. No va a entender el contexto sociocultural, la esencia de lo que vive hoy un dueño de negocio que utiliza inteligencia artificial. Mm, y eso se parece mucho a lo que había antes de que existiera la implementación de inteligencia artificial. Te voy a poner un ejemplo. Muchos negocios hoy, latinos en los Estados Unidos, tienen agencias, pero no tienen agencias acá en Estados Unidos, la tienen en sus países natales, la tienen en Latinoamérica, porque les sale mucho más barato, costo eficiente, operativo, y eso está perfecto. Pero esas personas allá abajo no entienden el contexto sociocultural al que se están enfrentando los dueños de negocio hoy acá. Total. Y eso en parte pasa igual con inteligencia artificial. Llega un momento en el que hay información desactualizada. Hoy tenemos modelos de lenguaje de procesamiento natural que siguen estando muy desactualizados con la información geopolítica o cultural que hoy vivimos. Entonces no puedes entregarle toda la IA porque entonces va a estar con información muy desestructurada, va a estar con una base de conocimiento muy simple, muy básica, pero no va a tener esa esencia, no vive tus problemas y el espectro sociocultural en el que te mueves. Entonces, ¿cómo le vas a decir a una IA que tenga en cuenta los problemas en este momento financieros o políticos o de gobierno que hoy vive la persona como de negocio, las limitantes, eso la inteligencia artificial se lo va a saltar súper fácil, le va a poner soluciones, pero es muy fácil decirlo. Ajá. Ahora la ejecución es diferente y ahí es donde viene la parte estratégica y creatividad para poder resolver esos problemas. Entonces, creo que
Faltan muchas herramientas, faltan muchas formas de implementación, pero es bien importante el tema de que la creatividad y la estrategia va a ser los dos ítems más importantes que una persona va a poder desarrollar en todo sentido, ¿sí? Tanto para encontrar trabajo como para ejecutar o resolver un problema. Tú tienes la facilidad, digo una comodidad más bien, de por tu trabajo estar acá en este momento en Estados Unidos y también eh, habitar en Colombia o en Latinoamérica. Y así yo sé que pueden haber varias personas. Desde tu óptica se puede, o más bien cómo es, digamos, manejaría acá socioculturalmente aquí, digamos, aplicaría o estrategia para desde la IA, para una marca, o es lo mismo hacerlo acá o hacerlo en Colombia, y cómo se ve, cuál es la percepción que tiene, digamos, la sociedad, bien sea la de acá y la de allá, frente a la IA. Siento que es diferente por dos situaciones. La primera es que si bien hoy las herramientas que tenemos de inteligencia artificial tienen mayor acceso, una mayor capacidad de acceso acá, porque se prueban las cosas primero acá, o porque se experimentan primero las cosas acá, y luego en Latinoamérica. Entonces, Ok, de entrada, las personas que están acá tienen la ventaja, están ok, un paso adelante, pero no significa que a pesar de que tengan la ventaja o están un paso adelante, lo vayan a hacer, ¿sí? Y en Latinoamérica o en Colombia es lo opuesto, lo contrario. No están a la ventaja, pero están dispuestos y preparados para utilizar y hacer lo que sea para poder acceder a la oportunidad que hoy acá están dejando de aprovechar. Y es tan sencillo como aquí sale una herramienta, está limitada a ciertos países. La persona en Latinoamérica utiliza un VPN, que es tecnología, para yo poder acceder a otro lugar sin tener que estar en ese país. ya. Que es cambio la IP, cambio la dirección IP para poder acceder a esa herramienta porque quiero probarla, porque quiero entenderla, porque quiero comprenderla y usarla. Eso no pasa acá. Acá es muy difícil. Voy a utilizar un VPN para utilizar una herramienta en Latinoamérica. Eso no Ujú. sucede. O en la India, ¿cierto? Entonces, porque las cosas ya están habilitadas acá. Las cosas ya están habilitadas acá. Entonces, eso es lo primero. Entender de que hay una ventaja y desventaja muy particular. Y eso ya le da entrada a la forma o al uso. Ok, Y es la curva de aprendizaje que tardan las personas en aprender de este tipo de temas. Si bien la persona que está hoy acá en Estados Unidos no tiene tiempo. Entonces el segundo componente más importante es que hay que dedicarle tiempo, constancia y consistencia en esa parte para estar dispuestos a aprender. Y hoy las personas que están en Estados Unidos o los latinos como dueños de negocio estamos expuestos a que no tenemos tiempo, pero tenemos todas las ventajas posibles. Es decir, tenemos todas las herramientas posibles para hacerlo posible, pero no lo hacemos. Y por eso nos limitamos a lo mínimo. Mientras en Latinoamérica, en Colombia, en otros países o en la comunidad pues, hispano-latinoamericana, si tenemos el tiempo, tenemos la disposición y aunque no tengamos las herramientas, hacemos lo que sea necesario para acceder. Y eso me ha pasado un montón, me ha pasado un montón. Me pasa me pasa algo curioso. Mi padre, por ejemplo, utiliza IA, pero él no necesita entender quién es Sam Altman, quién es OpenAI, quién es ChatGPT. No, él la usa como una herramienta, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera sabe qué decía, simplemente ujú, la usa. Es una mayor concepción. Yo siento que las personas que están en la adultez tienen una mejor concepción, una mejor usabilidad por modo de voz de ese tipo de sistemas y no se matan por entender, simplemente lo usan para resolver. Entonces no tiene tiempo para aprender, no tiene tiempo para experimentar, no tiene tiempo para entender si hay riesgo, no tiene tiempo para entender cuál es la mejor herramienta. No, vive su día, trabaja, hace lo que tiene que hacer. Y así igualmente pasa con el resto de personas que hoy viven y trabajan en muchas cosas acá. Ahora hay un pequeño segmento de la población de acá en Estados Unidos, que son consultores, freelancers, agencias, personas que emprenden, que son mucho más jóvenes, que sí están dispuestos, pero que también están expuestos a aprender de ese tipo de tecnologías para enseñar a los demás y lo ven como un negocio y viven de eso. ujú. Y es completamente normal, es válido, porque ellos están adelantando esa curva de aprendizaje y ellos ya vieron, ya entendieron que
están 2 pasos adelante. Entonces ya entendieron que están en ese lugar. Pero si yo, como dueño de negocio, hoy, un dueño de restaurante, yo no sé o no tuve la concepción de que jamás yo podía entrar en 2 clics a ChatGPT y utilizar inteligencia artificial para coordinar el horario de mis colaboradores o el horario de rotación de los meseros. No tengo esa concepción, no tengo esa idea, no tengo la capacidad de mantenerlo simple o de por lo menos pensar fuera de la caja. Y tengo que esperar a que alguien me lo diga o me lo venda en una charla, en un taller, o pagar 100, 200, hasta miles de dólares solamente para que alguien que ya entendió que tiene esa ventaja me lo haga ver, me quite ese sesgo y me quite la venda. Y es que es lo más doloroso, porque es que eventualmente cuando sucede esto lo hacen son personas que ni siquiera son dueños del negocio al cual tienen. Estamos expuestos a un mundo en donde las personas que más tienen el conocimiento, obvio, conocimiento es poder, la información también es poder, pero ¿por qué tenemos que esperar siempre a que una persona que no sabe nuestro negocio, que no tiene nuestro negocio, que no vive nuestro negocio, nos tiene que decir lo que tenemos que hacer? Y nosotros nunca se nos pasó por la cabeza hacerlo, o experimentarlo, o aprenderlo, porque no tuvimos el tiempo. Eso pasa acá. En Latinoamérica es completamente diferente, se vive distinto, porque en Latinoamérica no tenemos esos 2 pasos adelante, pero sí tenemos toda la disposición. Y eso nos pone 2 pasos adelante de cualquier otro mercado. Suena un poco como gracioso, porque pasa lo que antiguamente la limitación era que la información era muy protegida, la información, perdón, era muy protegida y muy pocas personas tenían el acceso a la información. Hoy hay demasiada información, o sea, y está todo ahí a la mano, o sea, toda la información está ahí. Entonces ahora hay demasiada y está toda disponible. Entonces, como que de tanto, como cuando entras a una tienda de dulces y 3, 4 pisos llenos de dulces, pero con 2 dulces ya tienes, o sea, como que dejas mucho en la mesa, dejas demasiado en la mesa. Esa es la paradoja de la escasez y la abundancia. Algo que me gusta mucho y es cuando tú le das un lienzo en blanco a una persona y le pides que pinte, que dibuje, que rayo, que escriba algo, la persona se queda igual que el lienzo en blanco, se queda en blanco. No sabe qué hacer, no sabe por dónde empezar, no sabe qué decir, no sabe qué pintar. Y ese es ese reflejo de que estás puesto, de que no tiene limitantes, tiene todas las posibilidades. ¿Sí? Entonces, tienes todas las herramientas y no lo haces. Tienes el lienzo en blanco. Pero dale a esa persona el mismo lienzo en blanco y píntale un cuadro chiquito. Dibújale un cuadro chiquito, dibújale una limitante y dile, no te puedes salir de este cuadro. Trata de hacer algo. La persona va a buscar salirse de ese cuadro por donde sea, como sea. Y esto lo traigo a colaciones porque muchas veces no hacemos las cosas igual cuando tenemos todos los recursos del mundo como no los tenemos. A mí me pasó que cuando yo comencé mucho con los eventos de networking o los espacios y la comunidad, yo lo hice con las uñas. Presupuesto universitario de persona que no tenía todas las capacidades del mundo para levantar o hacer un evento desde cero y tenía que cobrar favores, pedir ayudas. Todavía lo sigo haciendo, pero de forma más estratégica. Y pasaba que me salían mucho mejor los eventos cuando yo no tenía recursos, ahorita que ya tengo todos los recursos y los puedo hacer mucho más organizados. Entonces, cuando tienes todas las herramientas posibles, uno se relaja, uno se tranquiliza, uno se acomoda y hace su zona de confort ahí. Cuando no tienes los recursos, sabes que tienes que trabajar con las uñas, con lo que tienes a la mano, hacer lo que puedes con lo que tienes. Siento que uno lo hace mucho mejor. Y esa analogía con la tienda es, entramos en una tienda que está, elige todo lo que tú quieras, libre albedrío, no, o sea, escoge lo que se te dé la gana. Pero si entras a la misma tienda y le dices, no puedes escoger nada de eso, sino ciertas cosas como, ay, yo quiero. Entonces, esa paradoja de la escasez y la abundancia prima mucho en todo, no solamente en esto, sino en todo lo que uno quiera hacer. Entonces, no nos sintamos tan cómodos cuando tengamos todos los recursos. Si bien la IA es un recurso, de hecho muy robusto, porque podemos hacer infinidad de cosas ahí.
desde el marketing, ¿para qué sí es la IA y para qué no es la IA? En marketing IA no es la herramienta que te haga todo el trabajo. La herramienta que te complementa, te empuja y te completa la tarea o te muestra diferentes versiones de lo mismo, ¿cierto? Entonces, IA para mí en marketing no es aquella herramienta que te hace toda la estrategia de planeación, el calendario, los posts, los copies, no. Para mí utilizar IA en marketing es darle un contexto de información, decirle, llegué hasta acá, la forma creativa estratégicamente posible, ya no me da para más, quiero que me ayudes a pensar mejor. Okay. Quiero que me ayudes a pensar mejor porque es que normalmente IA para mí es verlo como un cofundador, como un socio. Tú estás hablando con otra persona que tiene más capacidad cerebral que tú técnicamente, ¿sí? Y eso muchas veces no lo vemos. Lo dejamos pasar por desapercibido y si aprendiéramos a ver la inteligencia artificial como ese copiloto, cuando uno está en un carro y uno es el que maneja, el otro el que pone la música, pero el que pone la música no está acoplado con el que está manejando y la forma de la velocidad. La inteligencia artificial es eso. La inteligencia artificial es ese socio copiloto que tú tienes que tener en tu negocio, en tu marca, y que te ayuda a pilotear ese camino por el que estás yendo. Pero no se trata de cambiar los papeles. No es que el copiloto entonces, que es la IA, lo vayas a poner a manejar todo el camino hasta que llegues del viaje y tú te relajes y tú te vayas a dormir. Porque no creo que las personas que hoy manejen un Tesla se sientan muy seguros que se maneje solo. En ciertas ocasiones, ¿no? Uno, a pesar de eso, es como le tiene su pánico. Entonces, Claro. no se trata de soltarle todo el control. Se trata de aprender a delegar correctamente. Entonces, para mí, IA es exactamente igual. Elegir esas batallas que le vas a delegar a la IA prima mucho en los resultados. En mi caso, a nivel numérico financiero, yo no soy tan bueno en operar con números tan rápido, pero sé que tengo a la IA, sé que tengo un chatbot, o sé que tengo un agente o una base de conocimientos que yo ya he construido para que me ayude a hacer las proyecciones financieras más rápido, más eficientes. Yo ya hice la mitad de la tarea, o le hice el 90%, la IA simplemente es un complemento, o te ayuda a pulir ciertas cosas, o te ayuda a ver las cosas que uno muchas veces estuvo sesgadas, ¿sí? Pasa igual. El man que está manejando el carro, si va solo, tiene que jugar muy bien los dos papeles, pero si va acompañado con un buen copiloto, bien. Y si ese copiloto es la inteligencia artificial, mucho mejor. Si la IA fuera una persona, ¿usted le confiarías tu marca? O sea, si bien acabamos de pasar por ahí, de que es mi copiloto, ¿qué tanto porcentaje o qué tanto confiaría yo en la IA para desarrollar mi proyecto? Parte del problema es que dejamos que la IA tome las decisiones finales, ¿cierto? Entonces yo no le confiaría mi marca, mi negocio a una inteligencia artificial. Para mí la IA es el que hace los mandados, los domicilios. Ok. y yo lo pondría más que todo a eso. Porque es algo que yo no quiero hacer, es algo que me quita mucho tiempo y es algo que la IA podría hacer mucho mejor por mí y que yo, ¿cierto? Y de forma automática. Pero si cambio los papeles y dejo a la IA a cargo y yo soy el que mueve a hacer los domicilios, me pierdo. Porque entonces es algo que no me gusta hacer, es algo que me demanda tiempo, es algo que no se hace de forma productiva. Cuando dejamos que la IA tome las decisiones o tome el rumbo de las cosas, nada bueno sale ahí. O sea, esa esencia de tomar decisiones sí sigue siendo humana y sigue siendo muy importante y muy relevante que el ser humano tenga la decisión final o tenga la posibilidad de decidir si esto es sano o no es sano, si es bueno, si es malo, si es falso, si es verdadero, si es útil o no es útil, y que no sea la IA. No lo pondría a la IA a cargo de un negocio, no le confiaría mi marca al 100% a la IA de un negocio por la toma de decisiones, por la parte estratégica, por la parte creativa. Aún así la IA me entrega las mejores piezas gráficas, yo las voy a querer pulir, las voy a querer revisar, le voy a querer dar ese pincelazo final. Siempre. Porque el tema de confianza se vuelve todavía mucho más difícil y mucho más complejo.
Va a llegar un momento en el que sí va a ser posible, pero ahorita de entrada no estamos muy tempranos para eso. Yo no le confiaría. Ahora, hay excepciones. Hay negocios que operan perfectamente con IA y eso es completamente diferente entenderlo. Hoy hay negocios digitales, que eso es una historia muy diferente y la traigo a colación porque es otro lado de la moneda donde hay negocios con influenciadores en inteligencia artificial. Entonces ya no tengo que ser yo el que está detrás de la operación, sino que es la IA la que se encarga de vender. Esta semana estaba haciendo varios experimentos con avatars y con inteligencia artificial cerrando ventas y han funcionado, pero volvemos a lo mismo. No voy a poner a la IA a resolver el problema del dominio de mi cliente que el robaron, ¿cierto? O sea, no voy a poner, no, ahí es donde yo vuelvo y utilizo la analogía de volver al pasado y no voy a utilizar la IA para calmar a una persona que está de forma desesperada sin saber qué hacer y que puede cometer más errores y le entrega los problemas a la inteligencia artificial a que si habla con una persona. No se siente igual, entonces por esas razones y más no le delegaría un rol tan importante a la inteligencia artificial. No lo estoy dejando por fuera, simplemente es entender dónde es bueno jugando y qué rol qué rol juega en mi vida la inteligencia artificial. Es decir que, como para ir concluyendo, o sea, sí tiene un papel muy importante, sí está en capacidad de desarrollar actividades muy importantes. Sin embargo, yo como CEO, yo como cabeza del negocio, de mi marca, del proyecto, soy quien decide qué responsabilidad le dejo a la IA. Porque soy yo el que sabe hacia dónde voy. Por más de que la IA tenga las herramientas o la IA bien sea una herramienta, soy yo quien debe usar la herramienta. Y es que y volvemos a lo mismo, si no existía la inteligencia artificial, nadie conoce también su negocio como uno. Es que pasa igual exactamente con todo lo que hacemos. Nadie sabe también sobre su producto, sobre su servicio que el mismo dueño de la marca o el negocio, o de la persona que está tratando de resolver ese problema. Me acaba de generar usted una pregunta, una duda. Yo no sé, esta pregunta pudo haber sido desde el principio, pero si yo soy quien conoce más de mi negocio, si yo soy quien sabe lo que quiero, a dónde quiero llevar a mi marca, ¿yo por qué voy a ir donde un marquetero? ¿Yo por qué voy donde una persona a que me resuelva el mierdero que se supone que en teoría debo saber yo? Entonces, hay algo que puede llegar a ser fuerte, pero el cliente siempre pierde la razón. El cliente pierde la razón, es la primera vez que lo escucho, pero bueno, defínalo. El cliente, decimos que el cliente siempre tiene la razón. Para mí no, el cliente siempre pierde la razón. Nuestra misión como marqueteros es ayudar a encontrársela de nuevo, a devolvérsela. Entonces, esa analogía, si uno ya sabe que el cliente llega con una razón que la va perdiendo en las cosas, en la forma en la que hace las cosas, nuestra misión es guiar a esa persona, guiar a ese cliente, guiar a esa marca, a ese dueño de negocio a encontrarla de nuevo. No tenerla, es ayudar a que vuelva otra vez a esa esencia. Okay. Y esa es la diferencia tan abismal entre el marquetero, la agencia, la persona que ayuda al cliente a encontrar nuevamente esa razón, versus yo decir es que yo soy el que sé. La gente que sabe es la gente que hace, porque es la gente que se equivoca. En eso estamos claros. Pero si yo como persona conocedora de marketing le estoy ayudando a encontrar nuevamente la razón a mi cliente, estoy haciendo la tarea. Porque, vuelvo y repito, no es mi negocio. Mi negocio es ayudarle al cliente a encontrar su razón, no a quedarme con ella. Claro. Desde el marketing, ¿cuál es el peor consejo que se le puede dar a un dueño de negocio o a un dueño de marca? Que de pronto, la pregunta es porque de pronto no lo han dicho. Vuelvo y digo, uno en medio del mierdero busca ayuda y le pueden dar a uno consejos y uno dice, no, sí, esto es lo que yo necesito definitivamente. Pero resulta que el consejo que me están dando es tan genérico que no necesariamente tiene que aplicar para mí. Tengo muchos, pero uno de los peores es cuando uno está iniciando un negocio, lo peor que uno puede hacer es seguir el consejo de contrate a alguien para que le maneje las redes sociales o para que haga marketing. Okay. Porque es que... así uno lo haga malísimo. No importa porque es que como dueño de negocio, tú tienes que descubrir, 1, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. 2, cómo creces y cómo decreces. 3, cómo vendes, cómo escalas. Si yo desde el principio de un negocio, puede que sea pequeño, mediano, etc., pero si yo desde el principio no quiero encargarme de eso, ya estás empezando mal. Hay una
práctica en el mundo de las startups, porque yo vengo mucho del mundo de startups, y es que el CEO es el mejor vendedor de la empresa. El CEO y el cofundador son los mejores vendedores de la empresa. No tienes que de entrada crear una startup y contratar un equipo de SDRs o de ventas cuando tú ni siquiera entiendes cómo crece tu negocio, qué funciona y qué no funciona, cuál es el speech. Igual con los negocios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno como dueño de negocio tiene su empresa, sea pequeña, mediana? En la grande ya es diferente, pero cuando yo delego lo que no entiendo, apague y vámonos. Porque es que estás entregando el mayor activo o el mayor descubrimiento a otra persona, que cuando esa persona lo descubra, que lo mejor lo va a hacer, se va a ir y te va a dejar, porque va a encontrar la mejor oportunidad que tú no supiste ver. O sea que una agencia de marketing debe llegar ya cuando un negocio esté o la marca esté bien. Y no solamente eso, normalmente el dueño de negocio gasta sus recursos en deuda para delegar lo que menos le va a funcionar. Que volvemos a lo mismo. Yo tengo un negocio, tengo un canal de venta y le pongo una agencia que se encargue de ese canal de venta, pero no descubro cómo más puedo vender, a dónde más puedo llegar, cómo más puedo hacer. Voy a gastar más plata pagando a la agencia que en otras cosas. Es un recurso que es difícil, ¿sí? Porque hoy las agencias no son tan rentables. Pero más allá de eso, estamos delegando lo más importante, lo que más plata nos va a desgastar, porque es una etapa, marketing es experimentación, marketing no son ventas. Entonces, si yo delego ese know-how a una persona, una empresa que no entiende mi negocio, no entiende de mi nicho, no entiende lo que yo hago, a lo mejor esa persona se va a tardar en descubrirlo y lo haga bien o lo haga mal, pero cuando lo descubra se va a ir, va a haber otras oportunidades. O a lo mejor tú lo despides primero porque no te funcionó, entonces no veo resultados. Entonces, pero primero usted entienda como dueño de negocio que si está vendiendo, está haciendo algo, entienda cómo vende más, cómo crece más, cómo escala más, cómo lo vende mejor. Si escriba usted el playbook, es como yo te dijera a ti como venga, delégame el próximo episodio o el próximo podcast y tú me pagues por yo hacer eso sin yo saber cómo hacer eso. Yo a lo mejor lo voy a descubrir. Lo voy a investigar, lo voy a indicar, lo voy a aprender, pero no va a ser igual, no va a ser lo mismo, no te voy a dar el mismo resultado al que tú ya estás acostumbrado. Solamente tú conoces tu negocio y el problema que estás resolviendo. Cuando tú entiendes eso, cómo creces, cómo escalas, cómo resuelves, ahí es el momento de, ok, escribo yo el playbook o el manual de juego, escribo la estrategia de negocio y así es que se juega esta vaina y así es que se escala el producto, así es que se vende. Ahora vengo yo, vuelvo a lo mismo, pues, la delegación puede ser IA, puede ser una agencia, puede ser un freelancer, puede ser otra persona. Pero haga primero las cosas usted. Ese es el mensaje. Primero haga las cosas usted, luego entréguelas. Porque si no, entonces ahí es donde va a empezar a chocar ego, razones, cosas. Porque estás entregando cosas que ni siquiera entiendes, que ni siquiera comprendes. Por la comodidad de no hacerlas. Parce, yo creo que ha sido una conversación nutrida. Sin embargo, como le dije al principio, para hablar de estas dos cosas vamos a necesitar completamente una temporada, porque en un episodio es difícil entregar tanto. Sin embargo, hemos ido tratando de dejar ver cómo se puede hablar de esto. Algo que no le haya preguntado y que de pronto es muy importante dejarlo en este episodio. Libre albedrío, no sé, un filtro. O algo que nos quiera decir o que de pronto vaya muy a tono con lo que estamos hablando y de pronto se nos ha quedado por ahí. Ok. No tiene que creerse el cuento que se está leyendo o que está escribiendo, porque no sabemos a dónde va a terminar esa historia, pero sobre todo no sabemos a quién va a ayudar, a quién va a impactar o qué tanto va a cambiar la vida de la gente. Normalmente hacemos las cosas, lo que hacemos porque no sabemos lo difíciles que van a ser. Si uno como de un negocio supiera que va a ser tan difícil hacer un negocio o que tiene que pasar por papeleos, por miles de situaciones, no lo haría. Desde el principio uno no lo haría. Si uno supiera que las cosas van a ser así de difíciles, no se metería en ese mierdero, como dicen por ahí. Yo siento que hacemos las cosas porque creemos que van a ser fáciles. Total. No porque sabemos que van a ser difíciles. Y cuando se ponen difíciles, se va. Pero qué difícil es hacer lo difícil. Hay un libro que se llama The Hard Things About the Hard Things. Y es maravilloso. Y qué fácil es renunciar, qué fácil es irse, qué fácil es abandonar. Siempre vamos a buscar esa facilidad, ¿cierto? Yo siento que debemos hacer más cosas difíciles. Arreglar las cosas, volver a intentar, volver a fallar una y otra vez. Porque si algo estoy seguro es que uno debe entrenar todos los días o hacer del 1% de su vida todos los días. Y entrenar o practicar tan fuerte, como dicen por ahí, para que cuando llegue la vida al momento real ya no se sienta como un entrenamiento más. Y a veces siento que renunciamos antes de que llegue ese momento.
Ok. Porque hacemos lo más difícil y nos cagamos en lo más fácil. Entonces, hacer más cosas difíciles, practicar tan duro para que la hora de la verdad se sienta como otro entrenamiento más. Y sobre todo elegir su difícil, que también es Elegir el difícil. elegir el difícil, el nivel, a qué dificultad de difícil quieres jugar. Porque evitar las cosas difíciles no te va a hacer la vida mucho más fácil, simplemente te la complica más a largo plazo. Evitar las cosas fáciles de la vida no te la hace más fácil, te la hace más difícil. Y eso es evasión, te escondes, te ocultas de tu verdad y de la que quieres ocultar y de lo que no eres. Entonces, si uno inicia un cuento, uno inicia esta vaina, uno inicia un negocio, uno inicia una idea, comprométete a terminar esa historia. Y si vamos a renunciar o si vamos a terminar, si vamos a acabar, que sepas que lo diste todo. No que te quedaste con las ganas de saber qué hubiera pasado y si hubiera intentado esto y si hubiera hecho esto. No. Por solamente el hecho de haber elegido lo fácil. Las personas tienen esa concepción de iniciar muchas cosas y nunca terminarlas. Inicias un proyecto, inicias un estudio, nunca lo terminas. Y ese arte de dejar las cosas empezadas, uno también se queda empezado. La gente se queda empezada, se queda iniciada. Y va saltando de un lugar a otro, va saltando de un proyecto a otro, salta de una relación a otra. Y vive intranquilo, vive cargado con la esencia de... Vive en arrepentimiento de no haber terminado esto, o de no haber seguido esto, o de haber renunciado, de haberme rendido antes. Que es la analogía de... no es un meme, es un dibujo y es real. El man que está picando con piedra antes de encontrar el oro, y el de abajo que también está picando lo mismo con piedra antes de encontrar oro. Hay uno que se rinde con una mina de oro ya a punto de encontrar, y hay otro que no se rindió y encontró algo chiquito, pero encontró. Pero si sigue picando va a encontrar la más grande. Entonces, qué fácil es rendirse, qué fácil es irse y qué fácil es acabar con todo cuando las cosas no funcionan, no salen cuando no las planea. Y esto aplica con todo. No te funciona el prompt de inteligencia artificial, marica, intente otra vez, o sea, pruébelo. Hoy no fue un día bueno para tu negocio en ventas, mañana es el otro día. Hay una parábola, se llama la parábola del náufrago. No sé si de pronto la hayas escuchado en algún momento. Y es que si tuvieras la oportunidad de darle naufragas y en una botellita dejar un papelito, una nota o un mensaje o un consejo o algo que decirle al mundo, ¿qué sería eso? Estaba leyendo mucho sobre esta técnica, creo que se me escapa, la técnica japonesa o china, la de que uno pega las cosas rotas con oro. Es muy bonito, pero yo digo, es bonito, y lo que yo metería en ese mensaje, primero pues construiría la botellita, con las partes rotas, con las partes quebradas, fragmentadas, y el mensaje que metería en esa botella sería que a través de las grietas también se ve la esencia de lo bonito que hay adentro, porque las personas creemos que como que no tenemos que salir heridos o salir sin desgaste, sin salir sin esforzarnos. Y esto aplica con todo, porque eventualmente cuando miramos hacia adentro, muchas veces uno tiene que romper. Como emprendedor, como dueño de negocio, se decepciona de todo. Y hay unas grietas, hay unas cicatrices, que cuando uno mira a través de esas grietas, esas cicatrices, ahí se ve lo hermoso y la esencia, y se ve a la persona en su máximo esplendor. Entonces le diría eso a la persona, que a través de las grietas también hay una bonita esencia, porque no muchas veces se tiene que romper para dejar ver qué es lo que hay adentro, de un florero, de lo que sea. Y uno todo el tiempo está protegiendo eso para que nadie lo vea, nadie lo toque, nadie haga nada con eso, ¿cierto? Porque es de uno y es para uno y es con uno o es para alguien más, etcétera. Y es mi negocio, etcétera, lo protejo, pero si tengo que quebrar, quiebro. ¿Y cuál es el aprendizaje que saqué de esto? ¿Qué nació de acá? ¿Cuál es el siguiente? Algo que siempre me preguntan y es, ¿cuál es el siguiente éxito que harás? Alguien me lo dijo una vez, el siguiente. Entonces, eso metería en la botella. Que hay cosas muy hermosas atrás de las grietas y que hay que romperse. Hay que romperse también para saber cómo funcionan las cosas, ser un mecánico y ser capaz de construirlas nuevamente como un Lego. Ajá. Hay una pregunta que yo hago acá que me parece muy curiosa, y es que si tuvieras la oportunidad de sentarte, y puedes usar la línea de tiempo completa, de extremo a extremo, sentarte en una conversación del tipo que tú quieras, pero tienes la oportunidad de sentar a 3 personas contigo en una conversación, y vuelvo y te digo, la línea de tiempo de punta a punta, ¿cuáles serían esas 3 personas? O esas 3 personalidades o personajes. No son personalidades, pero son
personas que han marcado mi vida. Súper. Sentaría a Mauricio Salazar, que Mauricio llegó en una etapa de mi vida. Mauricio es uno de los directores de TED en Colombia, en Bogotá. Y lo sentaría a él porque tiene una forma muy bonita de reflejarme su conocimiento y yo me siento muy reflejado en él. Me veo como él unos años. Cuando yo lo conocí, yo dije, quiero ser como esta persona. Y a partir de ahí la conversación con él fue muy genuina, pero sobre todo una persona que apagó tantos incendios y una persona que pasó por tantas cosas, que vive en plenitud y en tranquilidad y que no se estresa en cuanto a cosas llega y tiene mucha sabiduría. Lo sentaría a él, sentaría a una persona, se llama Andrés Vera. Andrés Vera es de esas personas que son tan importantes para el mundo, pero el mundo no lo sabe. Ok. Que están tras bambalinas, así como muchas veces uno está ahí y no le importa el reconocimiento, no le importa la fama, no le importa. No, pero tiene tanto conocimiento que para mí es como si fuera Cuando yo era más joven, yo lo tenía catalogado como mi doctor, un médico. Y él no es médico, no es doctor. Pero en su conocimiento, yo encontraba esa sanación a diferentes heridas que yo tenía. Y él me ayudó en su concepción y con su conocimiento a verme de otra forma, profesionalmente, técnicamente, personalmente. Lo sentaría a él por eso. Andrés Vera hoy está trabajando con Foro Económico Mundial y es una locura de ser humano, es un ser maravilloso. Y sentaría a mi hermano chiquito, a mi hermano menor. Sí, eso por ahí que lo mencionas mucho en tus... Porque no sabe que inspira, no sabe que motiva, no sabe que... Él no sabe y eso es lo mejor, que no lo sepa. Porque está haciendo tantas cosas difíciles que él no se está dando cuenta. Y algún día, él va a llegar, o cuando él escuche este podcast, él se va a dar cuenta que él hizo muchas cosas difíciles que nadie hubiera hecho, pero que solamente él logró. Y que quizás en algún momento sea bueno que cuente la historia de él. Y lo sentaría a él por la sencilla razón de que no solamente es alguien importante en mi vida, sino que él ha hecho muchas más cosas más grandes de las que yo inhumanamente yo no pudiera haber hecho. Wow. Él hoy está estudiando ingeniería aeroespacial en el MIT. Va a ser grande y sé que él no sabe muchas veces lo que está haciendo o por qué o para qué, pero lo está haciendo. Entonces, de ahí, yo creo que aplica perfectamente la teoría que planteabas ahora hace un rato de que si no supiera lo difícil que es, no lo haría. No lo haría. Él viene de un colegio público de Medellín. Ajá. Tiene una beca completa en el MIT y está estudiando ingeniería aeroespacial, o sea, le subió el nivel 45.000 veces, pero él no sabía que iba a ser tan difícil desde el principio. Si él le hubiera dicho, tienes que pasar por esto, tienes que hacer por esto, no se habría metido. No, obviamente no. Entonces, ¿por qué un niño se va a meter a ser ingeniero aeroespacial? Ya pasa tantos hitos. Entonces, me gusta que él no lo sepa, porque en el momento que él comience a saberlo, va a ser más consciente de sus movimientos. Y yo no quiero que las personas, esto no solamente para él, sino para todo el mundo, sino yo no quiero que nosotros como seres humanos lleguemos al final de nuestras vidas sin rasguños, sin cicatrices, sin heridas, sin nada. O sea, es como, ¿cómo se ve el último día de tu vida? Esa es una pregunta más fuerte. Uf. Muy buena. ¿Cómo te ves en el último día de tu vida? Se la va a robar. No las voy a dejar ahorita. Pasemos allá. Se llama Preguntas sin filtro, una sesión que las preguntas sí son más cortas, o sea, las respuestas, perdón, son más corticas ya como para bajarle la tensión y ya pasó lo difícil, ya pasó. Se llama Preguntas sin filtro, preguntas que han dejado los seguidores, unas las hemos puesto nosotros como producción y las otras las han puesto los invitados que han venido. ¿Se le viene? Sí, de una, hágale. 5 preguntas, o sea, que hay de todo. O sea, cuando digo de todo es de todo, o sea. Entonces, Ahí, esas. Esas fueron cuando se cayeron 2. Son señales. Mira, se cayeron 2 y te sacas 3 más. A ver qué dice esto. Y al final nos dejas 2 suyas.
Vamos a mostrar. Ahí queda. Dice, ¿cuál fue la situación ¿cuál fue la situación que más enfrentaste al llegar a este país? Como la más difícil será. ¿Quién la dejó ahí? Dice quién la dejó. Karen Bedoya. Karen Bedoya. ¿Qué más enfrentaste? La del idioma. La del idioma, siento que hay mucha gente con talento que domina el idioma, pero que no hace nada más, o sea, no sabe que lo tiene, no sabe que es habilidoso para eso. Y yo que al principio todavía me cuesta mucho, que yo no domino al 100% el idioma, me ha costado demasiado, siento que he hecho cosas buenas, aún así sin saber. Es de lo que más me costó, y luego darme cuenta que no se necesitó para salir adelante en este país. Agradezco por eso. Y que tuve otras habilidades en mi momento que me salvaron el hecho de no tener el idioma. Esa fue de las que más enfrenté, pero las enfrenté con valor, con el resto de habilidades que sí tenía para contrarrestar. Y la otra es, ¿te gustaría insultar a alguien? Esa pregunta ha salido varias veces. ¿Te gustaría insultar a alguien? No. Es que mientras más tiempo yo pase pensando en quién insultaría, es más cuando... Bien, esa pregunta, mira, pues que le dije ahorita, ha salido mucho. Y realmente casi no, nadie. Es que yo me pongo a pensar, ¿yo a quién insultaría? Es que es como uno cargar con algo ahí, ¿no? No, o sea, nada, o sea, yo para qué me pongo a cargar con cosas, con culpas que no son... La vida es hermosa, el universo da, pero también vuelve. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿qué crees el cuento? Y usted se cree el cuento de que está vengándose de alguien, como que todo se devuelve. Y eso siempre pasa. Entonces, ¿para qué me pongo con eso? O sea, ni siquiera lo imagino. Es como que no insultaría a alguien, como que, ¿para qué? Ni siquiera me insultaría a mí mismo, porque es que es como, no me insultaría al David, al pasado, al chiquito, como que, huevón, ¿por qué no hiciste esto? No me trataría tampoco mal ni a mí mismo en ese sentido. Entonces, las palabras tienen mucho poder. Me dio ganas de otra, perdón. Hágale. Es que están buenas, tan buenas. No, pero es que en teoría, ahí en teoría va bien, esa sería la quinta. Otra de Karen. ¿A qué estarías dispuesto a renunciar por tus hijos hoy? Yo no tengo hijos. Ok. Antes no sabía si sí quería o no, pero lo voy a dejar con una analogía del futuro para el David del futuro. ¿A qué estarías dispuesto a renunciar por tus hijos hoy? Yo dejé ya hace varios meses de tomar alcohol y lo hice pensando en eso. Sí. Fue curioso. Lo hice pensando en eso, pero también lo hice porque quería saber hasta dónde llegaba. ¿Cuántos meses soy capaz de pasar sin una gota de alcohol? Primero para desintoxicarme, no porque sea malo, sino porque he estado muy acostumbrado a tener alcohol en mi vida para hacer negocios, para hacer fiestas, para hacer networking, para hacer todo. Y dije, ok, ¿cuánto eres capaz de vivir sin eso? Ya hoy llevo 3 meses. Nice. Chévere. Sí, no, sin ser, digamos, sin estigmatizar la situación, ¿no? Porque, pues, lo has dicho. Pues es normal que, digamos, en una situación se tome un cóctel o después de la cena, un vinito. Exacto. Pero hasta ahí yo digo que está normal, está bien. Exacto. Y de hecho uno lo hace, yo lo hago. O un fin de semana, o de repente qué calor, que está haciendo, una cerveza fría, como que uno dice, uff, chévere. Pero está bien, digamos, ese reto. Pues eso no es que lo necesite. Exacto. ¿Y qué tanto puedo yo sin eso? Está mucho calor, entonces una agüita con hielo. O un agua con gas. O bueno. No, yo lo hago, yo de hecho lo quise hacer como un experimento, porque si pienso tener hijos algún día, sé que eso me afecta. Afecta la calidad. Claro, total. Afecta la calidad de la esperma y eso está científicamente comprobado. Y todo, o sea, entonces, yo espero, en el momento que lo quiera, pues espero estar sano. David Orrego, muchas gracias, hermano. No, a ti, Qué David. lujo de episodio, parce. Qué chimba. Qué chimba estar acá. Te agradezco mucho por el espacio. Me gustó mucho la conversación y espero que esto también lo disfruten allá en sus casas cuando lo vean en el tiempo, porque esto queda ahí y ojalá nos lo vamos a ver. Claro, totalmente. David, déjenos por favor redes sociales, donde la gente puede saber cómo hace la gente para llegar a usted. Muy fácil, en todos lados soy David Orrego. Ya, @ soy David Orrego en todas partes. Ya lo he dicho. A ustedes muchísimas gracias. Si llegaron hasta este momento, no se les olvide dejarnos un comentario en YouTube. Síganos en TikTok, Instagram, en Facebook. En todo lado estamos como ¿Cuál es tu punto podcast? Y
Gracias por llegar hasta este punto. Lo invitamos para que siga viendo los demás episodios y nos vemos en la próxima cita de ¿Cuál es tu punto podcast? Chao. Felicidades a todos. Eso fue. ¿Qué tal? ¿Bien? No dolió. No dolió. ¿Cómo se sintió? Tranquilo, pleno. En esa